Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. y somos de La Verdad Ilustrada. Eh, Hoy tenemos un tema que es muy interesante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, y que realmente es un tema que no se toca demasiado en la iglesia adventista, por desgracia. Por eso pues nos gustaría pues hoy tratar de él, porque nos gustaría hablar de la salida al campo. Si este tema si es bíblico, si no es bíblico, si hay que salir ahora, si no hay que salir ahora de las ciudades, si eh, es algo que ha sido solamente dado a los adventistas y es inventado por Helen White, o si, como decíamos, si tiene sustento en la palabra de Dios. Así que bueno, aquí empezamos. Podemos empezar por Génesis 2:15, cuando Dios toma al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde. Y ese principio está vigente hoy, en la actualidad. Es una verdad presente para hoy. Es muy interesante este versículo porque si vemos antes de que el hombre pues peque, vemos que hay varias instituciones y varios principios que se establecen. Uno de ellos es el sábado, el otro el matrimonio, y básicamente estas son las dos instituciones que Dios da para el desarrollo del hombre. Pero es muy interesante, si miramos, vemos también que tenemos lo que es, más que la salida al campo, es el tipo de vida que Dios estableció para el hombre desde el principio. El versículo de Génesis 2:15 dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es bastante interesante ver que Dios tiene poder, tiene poder suficiente para que hubiera creado pues una ciudad y hubiera puesto a Adán en medio de ahí de la ciudad para que se desarrollara juntamente con Eva y ahí pues se multiplicaran y llenaran la ciudad. Sin embargo, es curioso que los pone en un medio en el cual actualmente pocos son los que viven en él. En cierto modo, el hombre pues cada vez ha ido yendo más del campo a la ciudad por diferentes motivos y vemos que el plan original de Dios era al revés, es vivir en el campo. Y vemos, por ejemplo, una vez entra el pecado, vemos con Caín, que es el primero en fundar una ciudad. Génesis 4:16 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová, esto ya una vez pecó, una vez mató a Abel, y dice: y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y sigue en el siguiente versículo: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Es curioso porque vemos aquí que en desobediencia a Dios lo que hace Enoc, lo que hace, perdón, en Caín, es construir, edificar una ciudad y ya romper el principio que Dios había establecido para el hombre, que era el vivir en el campo. Vivir en el campo en ese momento, nos devolvemos a Génesis 2:15, era un principio y era para que el hombre se desarrollara conforme a los estatutos que Dios le había dado. Y era todo un desarrollo físico, mental y espiritual allí en el campo. Lo que nombraba Alexis hace un momento, las instituciones que el Señor dio en Génesis se iban a poder desarrollar en el campo de una manera mucho mejor, obviamente, que en la ciudad. Guardar el sábado en la ciudad no es lo mismo que guardar el sábado en el campo. La alimentación, si vemos en Génesis 1:29, Él le dio unas instrucciones de lo que debía comer, las semillas, las plantas, todo lo que Dios le había dado era perfecto. El matrimonio.
cómo se iba a desarrollar el matrimonio en el campo. Entonces, vemos que todas estas instituciones que Él nos dio, y nos las dio en el Génesis, eran para que se desarrollaran en un medio diferente al que hoy en día se están desarrollando. Guardar el sábado en la ciudad es muy complejo. El ruido, no poder contemplar la naturaleza, bueno, otros aspectos. El hogar en la ciudad es muy diferente al hogar en el campo, porque en el campo está la persona trabajando, está laborando allí, se está desarrollando de una manera diferente. No está la esposa en un lado, el esposo en otro lado, no se comparten, no se ven sino hasta en la noche. Entonces, todo lo que ha hecho el hombre al alejarse del Señor es que ha ido rompiendo las instituciones que Él dejó en el principio, tanto el sábado, el matrimonio y también la alimentación. Y de hecho, en relación a lo que estabas comentando, en relación al hogar, vemos también que lo que decías, que tanto el hombre como la mujer en la ciudad, por el hecho de tener que vivir bajo una economía capitalista, que se basa en el consumo, en el pagar el recibo de la luz, el recibo del gas, el internet, transporte, hipoteca, todo eso implica que la mujer en cierto modo pues tuvo que salir del hogar y llevar, pues salir del hogar me refiero para trabajar, para que antes con un sueldo el del marido era suficiente, pero llegó un momento ya que la era esta capitalista pues ha llevado a que la mujer tenga que también que salir del hogar y tener que trabajar para que dos sueldos pues puedan cubrir las necesidades que este sistema pues nos ha creado. Entonces, esto ha provocado pues que tanto el hombre como la mujer pues se tengan que separar, tengan que estar muchas horas separados uno del otro, y claro, ¿qué implica? Que si tienen hijos, pues los hijos tienen que ir a la guardería, ya no son educados en casa, sino que son educados en la escuela, y realmente el hecho de que la familia pues quede dividida de este modo, pues obviamente pues se vuelve más vulnerable a los ataques del enemigo, y lo vemos perfectamente como cuando Eva se separó de Adán, es cuando vino el pecado al mundo. Y esto, sin embargo, en el campo no se tiene. Eh, Obviamente que la salida al campo implica mucho más que el hecho de llevarse todo lo de la ciudad al campo, es decir, no es irse en medio de una urbanización o en medio del campo y hacerse una casa de 300 metros cuadrados con piscina, con televisor de 50 pulgadas, con todos los utensilios, y simplemente lo único que cambia es que sí, estás en el medio del campo. La idea de salir al campo implica mucho más que todo esto, es dejar toda esa mentalidad. Sí, en la ciudad y por experiencia, nosotros hemos comprobado cuando vivíamos en ciudad la situación y el estrés que generaba la ciudad. El corre-corre, las cuentas, el trabajo, los horarios, eh, físicamente y personalmente lo hablo, en mí empezó a generar un malestar físico, y llegan momentos en que uno dice, no, la vida no tiene sentido de esta manera. O sea, vivo, me acuesto, me levanto, trabajo, me acuesto, me levanto, y de ahí no disfruto nada de la vida. Entonces, físicamente me empecé a enfermar al vivir en la ciudad. Yo eh, nací en la ciudad y crecí en la ciudad, y después de un tiempo nos mudamos con mis padres al campo, y para mí fue una experiencia que en una época la vi como algo que no tenía valor, que no tenía sentido, que era algo que eso era para otras personas, pero para mí no.
y al volver a tomar la naturaleza, al volver a estar en medio de la naturaleza, eh, mi salud y mi cerebro y todo ha vuelto a tomar un sentido. Entonces me gustaría comentar algo, y es que en el mundo, bueno, en el mundo me refiero, la gente está haciendo investigaciones sobre qué pasa cuando vivimos en el campo. Y hicieron una investigación en un instituto, el Instituto de Salud Global de Barcelona, y se dieron cuenta que el ruido y el estrés puede influir en la función cognitiva, y que vivir en el campo alarga la vida. Entonces, y también ellos comentan que hay evidencias de riesgo de demencia y declive cognitivo que puede ser afectado por la exposición a peligros ambientales relacionados con las ciudades, como la contaminación del aire y del ruido, y el estilo de vida, como el estrés y el sedentarismo. Entonces nos damos cuenta que el mundo en sí se está dando cuenta de que las ciudades están matando a la gente, están debilitando la mente. Ahora hay mucha demencia, el Alzheimer y una cantidad de enfermedades cognitivas, neuronales, que ahorita, si estuviéramos en el campo y las personas vivieran en el campo, pues su salud sería diferente, porque estamos respirando aire puro. Nuestra oxigenación, nuestro cerebro es mucho mejor, y es comprobado, y lo puedo decir personalmente, que es diferente. Y en el Éxodo, si no estoy mal, estoy buscando la cita, dice que si escuchamos atentamente la voz del Señor, Él no nos va a enviar las enfermedades que le envió a los egipcios. O sea, si obedecemos, no nos va a enviar esas enfermedades. Entonces, esto lo encontramos en Éxodo 15:26. ¿Por qué no nos va a enviar las enfermedades? Porque estamos obedeciendo, porque estamos en el sitio para el que fuimos diseñados. Y de hecho hay una cita en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, página 74, que dice: mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales, o aun todas ellas, antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Básicamente esta cita lo que está diciendo es que sí que es cierto que en la ciudad pues aparentemente hay una serie de comodidades y de ventajas, y digo aparentes porque no lo es, que es el hecho, por ejemplo, de que en la ciudad pues uno no tiene que cosechar, no tiene que sembrar, no tiene que esperar a que la hortaliza crezca o que se desarrolle la planta, sino que simplemente va al supermercado, lo compra y lo consume. Y bueno, obviamente, pues aparentemente parece que esto pues sea de bendición, porque oye, no te tienes que romper la espalda, no tienes que estar picando la tierra, ni removiéndola para tener que cosechar. Sin embargo, el hecho de estar en la ciudad, el hecho de estar consumiendo un tipo de alimento que es procesado, un tipo de alimento que no es directamente del huerto a la mesa, sino que ha pasado por una serie de procesos, pues se ve pues aquí una diferencia pues abismal entre lo que es cultivado en el campo, lo que es trabajado en diferentes empresas. Entonces aquí dice que es mejor pues dejar todas estas cosas, dejar todas estas comodidades, porque realmente es mucho mejor para tanto nuestra mente, nuestro cuerpo, pues el hecho de que nosotros mismos seamos los que produzcamos el alimento que vamos a comer. Y bueno, en relación a lo que decía, una cosa es el alimento y lo otro es el producto alimenticio. El alimento viene sin adulterar, el alimento es producido por la tierra, el sol, el agua, la luz y el trabajo de nuestras manos, y también la bendición de Dios. Eso es el alimento, el cual viene pues envasado en su propia piel, en su propio envase natural, que no tiene ni aditivos, no tiene ningún tipo de añadido. Sin embargo,
los productos alimenticios los encontramos en los supermercados, vienen envasados en plástico, en lata, en materiales que no son naturales y obviamente pues son alimentos que son tratados. Lo de la alimentación es interesante y es importante porque de lo que nosotros comemos, eso somos. Y claro, la alimentación en la ciudad es a veces es una alimentación que llevamos primero los horarios de comida que debíamos llevar, a veces no podemos llevarlos. Y la comida que consumimos es de mala calidad. Entonces, claro, al poseer un pedazo de tierra y al poderlo cultivar nosotros y ver que la naturaleza nos enseña el tiempo del invierno, el tiempo del verano, hacer provisión en los países de estaciones, entonces hacer las conservas para saber que sí, tenemos 3 meses para cultivar, digamos, lo que es el tomate, entonces tenemos que hacer provisión para los otros 3 meses que ya no hay verano. Y nos enseña también la paciencia, nos enseña la economía, o sea, tenemos muchos recursos en el campo. Tenemos y tenemos la bendición de Dios. Entonces, si quieres, Por estar en obediencia a Él, obviamente. claro, claro, porque estamos en obediencia, estamos donde Él quiso que estuviéramos. Y para las personas que tienen hijos en este momento, estar en el campo es una bendición. Hay un llamado a decir que se deben abandonar las ciudades por la crianza de estos niños que están viendo al crecer en estas ciudades. Corrupción, que la mujer ya no es mujer, el hombre ya no es hombre, que hay papás del mismo género, mamás del mismo género, y todo esto está afectando a estos niños, entonces a su desarrollo. Entonces me remito a Lot, porque Lot fue acampando y fue llevando sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y en Sodoma, ¿qué encontró en Sodoma? Encontró lo que aparentemente parecía agradable a su vista, a su economía, a sus amigos, porque él se separó de Abraham y Abraham le dejó que le escogiera. ¿Por qué le dejó que escogiera? Porque Abraham tenía otra visión de lo que Dios quería para ese pueblo, para ese linaje en el cual nosotros descendemos. Entonces Lot acampó hasta que entró en Sodoma, perdió a sus hijas, perdió a su esposa. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor. Y bueno, es interesante en relación a Lot que quizás él, de buena fe, una vez estuvo en Sodoma, él pensó que eh, sería beneficioso para los sodomitas el que él estuviera ahí, porque él creía pues, que tendría la capacidad, por sus méritos, de convertir a esas personas a- al Dios de Israel. Sin embargo, vemos que lo que sucedió fue totalmente al revés. En lugar de él convertir a los sodomitas convirtieron prácticamente a él y a su familia. Porque recordemos que él incluso hubiera dado a sus hijas con tal de que pues, los ángeles hubieran estado a salvo, hubiera dado a sus hijas para que el pueblo pues, las conociera, tuviera pues, relaciones con ellas. Entonces, en cierto modo, él también estaba un poco impregnado de esa sociedad que estaba llena de vicio. Y entonces vemos realmente en la historia de Lot cuál es la influencia que tienen las ciudades, ya no en ese tiempo, porque la propia Biblia dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, pues así será la venida del Señor, ¿no? De cómo estará qué condición tendrá el mundo cuando Cristo venga, pues será pues la misma condición que había en Sodoma y Gomorra. Y vemos que realmente pues la esposa de Lot, ella
es cierto que sí que salió con Lot, salió quizás un poco a la fuerza porque su corazón, ¿dónde estaba? Su corazón estaba en la ciudad, ella no quería salir de ahí. Incluso el corazón de Lot, él en cierto modo pues le gustaba todo eso. No quizás ver y contemplar el pecado, pero sí el hecho de estar en un lugar donde hay ambiente, hay mucha gente, habría pues sus tiendas y en cierto modo él cuando sale de Sodoma, pues en lugar de obedecer a la orden de Dios, pues él dice si puede ir a otra ciudad. Y sí, se le da el permiso para ir a esa otra ciudad que sabemos que más tarde pues fue también destruida. Eh, pero vemos que realmente pues la influencia de la ciudad, seguramente en otra condición la mujer de Lot no se hubiera perdido y sus hijas no hubieran llegado a hacer lo que hicieron luego con Lot, que se acostaron con él. Y bueno, y vemos que no solamente fue las hijas de Lot las que se perdieron o las que llegaron a estar corrompidas, sino que vemos que también dejó otras hijas en la ciudad, las cuales perecieron, y también pues aquellos yernos que se iban a casar con sus hijas también no le quisieron creer. ¿Por qué no le quisieron creer? Pues porque quizás él, si él hubiera estado fuera y hubiera ido a avisar que salieran, le hubieran hecho caso, pero como él estaba ahí en la ciudad con ellos, pues no le creyeron y al final pues perecieron todos. Como la experiencia de Lot, para nosotros es una advertencia y darnos cuenta de que esto nos toca a nosotros, porque nosotros estamos en el tiempo, estamos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con la esposa de él? Lo que comentaba Alexis es su corazón estaba en Sodoma. ¿Y qué nos pasa a nosotros hoy en día? Nos atan cosas, a las mujeres nos atan ciertas cosas, la vanidad, la vestimenta, algunos ídolos que tenemos. No adoramos las imágenes como la adoran ciertas personas, pero tenemos ídolos que nos privan de obedecer. Cuando el Señor le dijo, escapa por tu vida, era porque estaba vendiendo su salvación de eso. Y ahora estamos en lo mismo. Nuestra salvación está pendiendo de un hilo. Y bueno, nos preguntaremos, no, o sea que si me voy al campo, ¿me voy a salvar? No. O sea, no quiere decir que el campo me salve, pero es un medio que Dios dio para que pudiéramos desarrollar el carácter. Entonces, si yo desobedezco, pues obviamente mi salvación está en juego. Y para lo que viene, tenemos que tener preparado nuestro alimento. En Mateo 24, cuando el Señor dio las señales antes del fin, dio una serie de señales que debíamos estar atentos para saber el momento, que es lo mismo que ocurrió en el año 70 en el sitio a Jerusalén. Y debemos estar listos para obedecer. Y en esto digo un poco mi experiencia personal con lo del campo, como anteriormente lo mencioné. En cierta edad el campo para mí no tenía ningún significado, ni valía nada, porque yo veía y decía, no, eso es solamente para la gente que quiere sembrar plantas y tener una vida diferente. Pero ahora que tengo un hogar y he entendido un poco lo que tiene que ver con la salvación, donde estemos y lo que contemplemos, pues le he dado un valor diferente al campo, a ver crecer una planta, a saber de dónde nace un repollo, porque antes uno en la ciudad le decían, ay no, van a sembrar un repollo, y uno pensaba, ponían el repollo ahí y se multiplicaba y ya está. Ver las semillas, saber en qué tiempo debo sembrarlas,
No vamos a llegar al campo y vamos a decir de un día para otro, no, tiró la semilla, se dio sin ninguna experiencia. Entonces, el llamado ahorita para todos y con oración y ayuno es a salir y a prepararnos para que cuando llegue el momento no nos coja desprevenidos. Y es interesante ver que a medida que nos vayamos acercando al tiempo del fin, pues se irán y se van cumpliendo pues las señales que Jesús dijo en Mateo 24, que habla de guerras, de rumores de guerras, habla de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y, y bueno, también habla un poco pues en, en Marcos 13 añade incluso que habrá pues también alborotos. Y realmente si vemos todas estas señales del fin, si las miramos desde una perspectiva lógica, vemos que realmente donde más afecta todo esto es en la ciudad. En Europa hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en España hubo la Guerra Civil y bueno, yo no viví ninguna de las tres guerras, pero por lo que nos han contado pues personas que sí que pasaron por esos tiempos, pues dicen que en la ciudad fue terrible. La gente realmente que vivía afuera pues no es que lo pasara especialmente bien, pero al menos tenía algo que había cosechado, tenía algo que comer. En las ciudades se dice que, en la guerra civil al menos, que dice que no se veían gatos por la calle ni palomas, porque la gente pues pasó tanta hambre que realmente tuvo que comerse pues estos animales que normalmente pues no se comen. Y bueno, no es tan dramático como lo que sucedió en el sitio a Jerusalén en el año 70. Ahí vimos en Jerusalén que los que obedecieron a Dios, pues seguramente pues sí que tuvieron pues sus sufrimientos y pasaron también sus penas, porque tuvieron que dejar todo eh, en, 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 Jerusalén e irse. Pero aquellos que se quedaron, aparentemente durante 3 años y medio que estuvieron ahí, desde que vinieron los ejércitos de Cestio Galo hasta que vino Tito, pues esos 3 años y medio, en verdad, la nación judía, pues aparentemente, que estaba en ciudad, pues aparentemente prosperó. No tenía que pagar tributos a Roma, los habían vencido y creían que Dios estaba con ellos. Los negocios funcionaban, todo pues marchaba bien. Pero, y bueno, y obviamente los que estaban fuera pensaban, los que habían obedecido a la orden de salir, así como Dios dice que cuando vieran Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huyan a las montañas. Entonces, aquellos que obedecieron a la orden de Dios pensaron, quizás nos hemos equivocado, porque vemos ahí que han pasado ya 3 años, 3 años y medio, y realmente los de la ciudad están prosperando y nosotros sí tenemos que comer, pero bueno, no tenemos todas aquellas ventajas que aparentemente tiene la ciudad. Sin embargo, una vez se consumó el tiempo, cuando vinieron los ejércitos de Tito, pues arrasaron Jerusalén y murieron muchos millones de judíos. Y bueno, lo venía a decir más que nada porque habíamos contado que en la guerra civil pues la gente se comía los gatos y las palomas, pues en el sitio de Jerusalén hasta las madres dice que cocían a sus propios hijos porque no tenían nada que comer. Y de hecho hay un relato que a mí me sorprendió, yo no lo conocía, o no lo había leído, no lo recordaba, que se encuentra en Segunda de Reyes en el capítulo 6. Sí, en el capítulo 6, en el versículo 25, y dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. O sea, está hablando de una situación muy parecida quizás a la que estamos ahora, ¿no? Que en cierto modo, pues las ciudades están sitiadas. Quizás no hay, con todo el tema del coronavirus, digo, quizás no hay ningún ejército que esté rodeando las ciudades, pero sí que la policía, incluso el ejército, pues ha prohibido que la gente pues salga de las casas y menos de las ciudades. En cierto modo, pues las ciudades están siendo pues sitiadas. Y dice, a consecuencia de aquel sitio, y dice, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio.
tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y más adelante dice que había dos mujeres y que bueno, que entre ellas acordaron en que un día se comerían el hijo de una y al otro día pues se comerían al hijo de la otra. Y bueno, y vemos que la situación pues realmente era dramática. Y es lo que decimos, que la lógica invita a que en el campo, en cierto modo, si tú te has preparado tu huertecito, no necesitas 8 hectáreas para poder vivir. Un huerto realmente con 30 metros cuadrados ya hay para que dos personas pues coman, incluso sobre. Y bueno, vemos que en el campo todas estas situaciones que se dan en ciudad, aparte de terremotos, alborotos, guerras, etcétera, no afectan tanto como afectarían en la ciudad. En la ciudad los terremotos son terribles. O sea, estar en una ciudad donde las tuberías del agua, si hay gas y hay luz, en un terremoto perdemos el agua, perdemos la luz, perdemos todo. En el campo es diferente. En el campo tenemos la opción de organizarnos, de tener nuestro alimento, pues podemos seguir comiendo lo que tenemos ahí sembrado. Y leía un texto del Espíritu de Profecía que dice: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas corren peligro de perder sus almas. Manuscrito 115 de 1907. Eso fue en 1907. Estamos en el 2020. O sea, estamos en tiempo prestado. Yo digo tiempo prestado porque Dios tiene misericordia de nosotros y está llamando a la puerta. Y si alguno oye su voz, él le abre la puerta, él va a entrar. Cuando leemos la experiencia de Noé, cuando él hizo el arca, el Señor le dio unas instrucciones que hiciera un arca de ciertas características, iban a entrar ciertos animales. Esa arca es nuestro carácter y también es nuestra preparación para la eternidad. Entonces, tiene que ver con la salida al campo, tiene que ver con nuestro estilo de vida en el campo, que estamos preparando, estamos calafateándola y estamos preparados para lo que viene, porque va a llegar el momento en que no podemos depender del auxilio humano. No podemos. O sea, va a ser un momento tan complejo y tan... Dice que la mente más fecunda no tiene idea de lo que va a suceder. Y bueno, con esto no digo para que nos asustemos, porque si vamos al Salmo 91:3, habla de que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto lo digo porque no es el hecho de que nos asustemos y digamos, viene todo esto, yo no estoy preparado y ahora yo qué hago, salgo corriendo, compro una finca y sin oración, no. En el libro de la salida de la ciudad al campo habla que esto hay que hacerlo con orden, con oración, siguiendo los consejos que Él ha dado para establecernos en el campo. Y cito el Salmo 91:3 para decir: si obedecemos, Él nos librará del lazo del cazador, o sea, de todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Entonces, si nosotros obedecemos, estamos en el campo, y hablo por las familias que tienen hijos, y es una necesidad de que salgan al campo, porque muy pronto lo que se avecina para los niños pequeños, en un sentido, pues es más complicado. Las familias que tienen niños pequeños, porque en la ciudad pues tienen que estar en un jardín, en un colegio,
y el gobierno es el que va a dictar las leyes, cómo se van a educar, cómo se van a educar ellos. No puede el padre decir no, no le hable de evolución, no le hable de transgénero, no le hable de homosexualidad, de lesbianismo, no le hable de eso, porque no lo podemos hacer. Entonces, si los padres tienen hijos pequeños y bueno, ya grandecitos, pueden llevar sus hijos al campo, educarlos. Es una experiencia que es para la salvación de ellos y ahorita la necesitamos. Toco otro punto que para mí a veces es un poco, como dijera yo, como de pensarlo, de meditarlo, y es que en la organización adventista y ciertos predicadores no se quiere hablar de la salida al campo, como si fuese una piedra de tropiezo, no salgan, no es el momento, hay gente que está muy apresurada, hay gente que está obsesionada con el campo y para mí es un peligro que ellos que son los atalayas del pueblo y que debían estar construyendo el muro como lo hacían en tiempos de Nehemías y dando voces diciendo no lo están haciendo. Entonces nosotros como pueblo y como la gran familia que somos debemos los unos a los otros decirnos las cosas, llamarnos, instarnos para darnos cuenta que es un momento crucial. Y alguna vez nombré y decía que estamos en el día del Yom Kippur, el día de afligir nuestras almas. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en el día del Yom Kippur? Se dejaba todo lo que nos apartara de la mente del Señor, se dejaba a un lado, se dejaba cosas que no eran de real importancia, se dejaban para la consagración. Y en este momento debemos estar haciendo eso, estar en el campo, preparando nuestro carácter, preparando a nuestros hijos, preparando nuestra alimentación para estar listos para el momento que ya sabemos que Dios nos encuentre listos. Hace poco vi un vídeo bueno, no voy a decir el nombre, pero bueno, voy a decir que actualmente es el director asociado del Patrimonio White, en el cual decía bueno, que no era momento de salir de las ciudades, que quién iba a predicar a la gente de la ciudad. Y bueno, me sorprendió pues un poco pues que dijera eso, y más siendo que es director del Patrimonio White. Y bueno, recuerdo pues que hay una cita que se encuentra en el hogar cristiano, en la página 121, que dice: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Entonces es lo que comento. Veo un poco que lo que comentaba pues mi esposa, que por un lado la organización adventista está diciendo que no hay que salir de las ciudades, que la obra hay que hacerlas en las ciudades, etcétera. Sin embargo, hay una cita de Ellen White que dice, mi esposa se la sabe muy bien. Sí, dice, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los que vivan en ellas. Entonces, creo que esta cita es bastante contundente para ver que quién va a ser quien va a dar la amonestación a las ciudades. No va a ser las personas que viven en las ciudades. Y volveríamos o se volverá a caer en lo mismo que Lot creyó, que él podría ser influencia para las personas de la ciudad. Pues en este caso lo mismo, y especialmente en la cita pues menciona mucho pues a los hijos. Sobre todo, si un matrimonio no tiene hijos y Dios lo llama en ese caso a estar en ciudad por una razón en concreto, por alguna razón que ellos saben y que Dios se lo ha mandado, entonces entiendo que sí,
que por esa razón, pues esas personas sí que pueden estar en la ciudad, pero como regla general para el pueblo adventista, y más si tienen hijos, debemos de salir de las ciudades. Y vemos que cada vez las cosas se están complicando más, cada vez hay un control más grande sobre las personas. Y bueno, si nos damos cuenta y vemos la condición en la cual está el mundo actualmente, si vemos todo el tema, lo que ha pasado, lo que está pasando con todo el tema de la homosexualidad, en la cual si una persona pues comenta en contra porque tiene una opinión pues diferente basada en los principios de la Biblia, pues esa persona rápidamente es tildada de homófoba y bueno, ya incluso con penas de multa y de veto a esa persona por tener opiniones contrarias a las que se nos están imponiendo. Y vemos realmente que todo eso es un anticipo a lo que tiene que venir en relación a la ley dominical. Llegará un momento en que decir que el día que Dios instauró es el sábado y no el domingo, pues no será popular, será contrario a lo que los gobiernos enseñan, a lo que los colegios enseñan, a lo que la iglesia enseña. Y obviamente todas aquellas personas que vayan en contra del gobierno y que vayan con la verdad por delante, pues van a ser marcados de fanáticos y obviamente si están en ciudad, realmente aquí dice que llega un momento, dice en Apocalipsis 13:16, para el contexto, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Vemos que cada vez las cosas también se están informatizando más, cada vez... ahora leí una noticia en la cual pues el gobierno de España quería proponer en el Congreso pues que el dinero en metálico, en efectivo, desapareciera. ¿Eso qué implica? Que si el dinero en efectivo desaparece, puede llegar un momento que si tú eres un perturbador de la paz porque lo que tú estás, tus opiniones y tu manera de vivir es contraria a la que los gobiernos imponen, pues tú vas a ser tildado de incluso de terrorista. Entonces llegará el momento en el cual que si nosotros no tenemos un sistema de pago eh, electrónico con nombre, con la religión, grupo sanguíneo, dirección, etcétera, si nosotros no tenemos esto, pues nosotros no podemos participar ni vivir en lugares donde todo se base en un sistema económico. Entonces es curioso ver que poco a poco pues las libertades se están restringiendo y bueno, que con el tiempo pues el hecho de vivir en ciudad y tener que depender ya sea de un chip, de tarjeta de crédito, de lo que sea, será muy complicado. Aparte que el tema del chip ya sabemos que vendría con geolocalizador. Si nosotros tenemos que huir por cualquier circunstancia, pues estaremos localizados en cualquier lugar. Entonces hay que tener en cuenta esto, que en la ciudad, el hecho de estar en ciudad, el hecho de tener que comprar los alimentos, el hecho de tener que pagar el alquiler, la luz, el agua, etcétera, todo eso hace que dependamos del sistema. Y por lo tanto, si nosotros estamos acostumbrados a vivir conforme al sistema y dependiendo de él, llegado el momento no nos podremos desprender. Entonces es importante que nos vayamos ya hoy desprendiéndonos de todo esto para no depender de los gobiernos, no depender de que nos tienen que poner un chip para seguir comprando y vendiendo, sino dependiendo de Dios y de lo que nos da a través de la agricultura. Lo que hablabas es muy interesante. Mientras hablabas yo meditaba y pensaba lo que viene y lo que estamos viviendo ahora es complejo. Para mí antes salir con mi esposo un fin de semana, hacer alguna vuelta o salir entre semana era lo más normal. Pero cuando dijeron no, solo salen mujeres un día y hombres otro día, para mí fue un poco pensar en que la libertad de conciencia y la libertad que teníamos antes
no la cortaron, disimuladamente diciendo que mm, es para nuestra prevención, para cuidarnos, eh, es para nuestra salud. Pero claro, si nosotros vemos el trasfondo de lo que pasó ahorita con el COVID-19, y no es por ir no es por ser alarmista o decir es que esto ya se acabó, no, no, es para meditar y decir que está sucediendo, que no nos estamos dando cuenta. Nosotros seguimos nuestra vida, pero el tiempo de gracia y el tiempo del fin va corriendo cada día se va corriendo y nosotros no somos conscientes de esto. Eh, Cuando llegue el momento en que también tendremos que dejar el campo, o sea, porque justo leía un texto que está en Primeros Escritos, leeré la primera parte porque es interesante y porque lo cito. Eh, Antes de leerlo me gustaría comentar que si nosotros no nos preparamos para la salida al campo ahora, en momentos de paz, si no lo hacemos ahora, esa preparación de ir al campo y prepararnos, es como si voy a iniciar a estudiar fisiología, pero no conozco ni los huesos, ni conozco, eh, ¿qué puedo decir?, los músculos, pues no, nunca podré llegar a lo más profundo de la fisiología, porque no he iniciado en un proceso. Entonces, necesitamos dar un paso para que cuando llegue el otro paso no sea peor para nosotros. Y dice, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares apartados. Los ángeles proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían de hambre y sed. Entonces, para nosotros está prometido que nuestro pan y nuestras aguas serán ciertas, sí, pero con obediencia. O sea, no podemos reclamar la obediencia diciéndole, Señor, sálvanos, nosotros, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros nos vestiremos de nuestras propias ropas, de nuestra propia justicia. Y esa propia justicia es hacer lo que en nosotros nos parece que son nuestros caminos, pero los caminos de Dios son otros. Y hablamos de los mandamientos. Decimos que guardamos los mandamientos, que guardamos el sábado, que tenemos el sábado y el sábado y el sábado. Y guardar el sábado implica reconocer a Dios como creador. Y si lo reconocemos como creador, nos devolvemos al Génesis. Y el creador, ¿qué instrucciones nos dio? Que debíamos estar viviendo en el campo. No es una cuestión simplemente de Elena G. de White. No fue que ella la escribió y entonces como Elena G. de White la escribió, entonces hay algunos que dicen, no, eso es de Elena G. de White. No, es de Dios. Dios nos mandó a que viviéramos al campo. Estamos dándole dilaciones porque es que la verdad nos gusta estar en la ciudad, porque, a ver, lo digo por experiencia, que hay cosas que en el campo no hay, supuestamente, entre comillas, una comodidad que en el campo no hay, porque nos hemos acostumbrado y hemos acostumbrado a nuestro cerebro a decir, tengo la comodidad en la ciudad de salir y si está lloviendo el coche está ahí al lado de la puerta, hay ascensores, las cocinas hoy en día son inteligentes, ya casi los seres humanos estamos volviéndonos autómatas, que si vamos al campo ya no somos autómatas, tenemos que pensar, tenemos que ser racionales, tenemos que tomar decisiones. Entonces, si para ya casi concluir, tenemos que orar y ayunar, y para las personas que van a salir al campo, mi consejo humildemente es ir a Dios directamente, que sea Él el que les muestre el sitio, leer, investigar y estar convencido de lo que creemos y de que estamos esperando al Señor. Porque para uno en un momento a veces dice, sí, Él viene, pero a veces
transcurren las semanas y uno está haciendo sus labores y todo eso y pareciera como que sí, pero como que no, como que va a venir, pero como que no va a venir, como que me enfrasco en mis cosas, pero y a veces en la madrugada cuando uno se despierta, Dios hace ese llamado a que uno reaccione, vemos la vida desde otro modo. Nos damos cuenta de que esto se está acabando, que la libertad que teníamos antes que comenzara el COVID-19 ya no la volveremos a tener. Es lo mismo que ocurrió el 11 de septiembre. Ya no volvió a ser lo mismo el mundo. Entonces es, es preocupante la situación en la que nos hallamos, pero tenemos una promesa si obedecemos. Y termino leyendo un texto del conflicto de los siglos, de la página 678. Dice, los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de tales es desesperado. Es desesperado para los que no entienden ni obedecen, pero para los que dejan que el Señor o dejamos que el Señor toque nuestras mentes no es desesperado. Entonces tenemos que tener ánimo y reclamar las promesas del Señor. Y bueno, también por mi parte, para concluir, a nosotros también se nos exhorta que no nos pongamos en lugares donde no podamos obedecer a Dios ni sus mandamientos. Entonces, si nosotros nos prestamos a vivir en las ciudades sabiendo que en poco tiempo se va a vulnerar nuestras conciencias y se nos va a obligar a guardar el domingo y a trabajar el sábado, si realmente nosotros estamos en la ciudad y creemos que por ser adventistas, por ir cada sábado a la iglesia, por leer la Biblia y orar, pero estar en desobediencia en este punto, y creemos que aunque desobedezcamos en este punto Dios nos va a dar la bendición, estamos muy equivocados, porque realmente si estamos en un lugar donde sabemos que vamos a ser probados y no vamos a poder guardar la ley de Dios, estamos perdidos en esa condición, básicamente porque es por nuestro propio pie que nos hemos puesto en una condición en la cual no podremos servir a Dios de todo corazón y de toda mente. Y bueno, por eso insta la Biblia, insta a mi esposa y Helen White pues a eso, a salir de las ciudades, porque pronto estas serán sitiadas y no tiene nada, bueno, tiene mucho que ver con el coronavirus, pero lo que ha sucedido esta vez es un pálido reflejo de lo que sucederá en poco tiempo. Las ciudades serán lugares de corrupción, de contienda, de robos. La gente pues llegará a un momento de desesperación y la solución pues será una ley que obligará pues a todo el mundo a guardar el domingo. Entonces, si nosotros estamos en un medio, como decía antes, en el cual dependemos de ese sistema y no nos hemos acostumbrado a salir de ello, ni tan solo hemos hecho el intento, pues llegará ese momento y por no haber querido salir en los momentos que podíamos hacerlo, tendremos que hacerlo en una situación, en unos momentos muy complicados y eso tampoco garantiza que vayamos a salir. Quizás nuestra fe flaquea, vemos que la presión social es muy grande y con tal de no tener problemas con los vecinos, con la justicia, pues preferimos guardar el domingo y entonces ahí es cuando ya nosotros recibimos la marca de la bestia y se nos termina el tiempo de gracia porque somos sellados pero para perdición. Entonces, antes de llegar a un momento en el cual nos veamos obligados a huir, mejor salir ya de antemano, prepararnos y evitar pues pasar por momentos en los cuales nos puede pasar pues como Lot, que salió con las dos hijas y su esposa y finalmente el único
que quedó y que estará en el cielo, pues será el propio Lot. Decías lo de la salida y ahorita con lo del COVID-19, muchas personas quedaron en diferentes países, no de su nacionalidad y de residencia, obviamente. Y fíjate que ya no se va a poder tomar la decisión como lo que está sucediendo ahorita. Tú quieres ir, digamos, a Estados Unidos, no puedes, no hay vuelos, no te puedes mover. Entonces, lo que tú decías ratificando lo que decías, es un momento en que o tomamos la decisión por el Señor o por el mundo. Esperamos que os haya gustado esta tertulia, que ha sido producida por La Verdad Ilustrada. Y si os ha gustado este contenido, pues podéis entrar en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com.